Muy buenos días. El día de hoy nos encontramos en la oficina del tutor en filosofía y docente de la Universidad Evangélica, Gabriel Girón, el cual nos ha permitido entrevistarlo acerca de la temática de cómo incide la sociología en su área de experticia, que es la filosofía. Mi nombre es Gabriela Torres y mi grupo está conformado por 3 personas. Su servidora, Andrea Fernández y Ana González. Un gusto. Un gusto. Bueno, comenzaremos. Bienvenidas. Muchas gracias. Bueno, como sabemos, usted es doctor en filosofía, pero ¿qué fue que lo motivó a estudiar esta carrera? Ok, la filosofía siempre fue de atracción para mí, aún desde pequeño podría decir, porque la filosofía es la que nos da las herramientas para pensar el conocimiento, pensar las disciplinas académicas y formarnos en un pensamiento crítico. Por lo tanto, esas herramientas que ofrece la filosofía siempre fueron de atracción para mí, y eso me motivó ya después de sacar mi licenciatura y maestría en estudiar el doctorado en filosofía. Perfecto. ¿Nos podría decir en sus propias palabras qué es filosofía? Ok, la filosofía por definición es el amor que se tiene por la investigación, en este caso el conocimiento o la sabiduría. Así que la filosofía yo la entiendo como esa búsqueda insaciable del conocimiento. Es decir, yo quiero saber cómo funcionan las cosas, cómo funciona el mundo, cómo funciona el ser humano, y ese deseo por conocer me lleva pues a investigar y a profundizar cada vez más. Excelente. Y en sus propias palabras, ¿cómo definiría sociología? Ok, la sociología es la ciencia que estudia, en este caso, la sociedad, pero ahí está implícito las relaciones humanas, de cómo nos relacionamos con grupos, cómo nos relacionamos con los grupos primarios, secundarios, las relaciones de poder que se dan entre grupos que se imponen sobre otros, y cómo se estructura la vida del ser humano alrededor de las funciones que cumple, los roles, etcétera, etcétera. Así que yo veo la sociología como ese estudio de las relaciones humanas dentro de una sociedad. Bueno, ¿cómo percibe en la actualidad la sociología en el campo de la filosofía? No, pero o sea, la sociología es tan importante porque, de hecho, yo llevé algo que se llama filosofía social, porque todos los insumos que da la sociología, la forma de abordar la sociedad, la forma de entender los grupos sociales, nos sirven para filosofar eso, es decir, el pensamiento crítico propio de la filosofía y los conocimientos de la sociología vienen a ser una fusión, y si yo este pensamiento crítico lo uno con los conocimientos de la sociedad, puedo entender cómo es que se dan estas relaciones de países que se imponen sobre otros, cómo es que se dan estos problemas de gobiernos que, siguiendo la línea populista, por ejemplo, pueden manipular las masas. Entonces, todos esos detalles que la sociología ya provee, más el pensamiento crítico y analítico de la filosofía, me ayudan a, como decimos, escarbar un poco más y ver detrás del telón cómo es que se dan estas relaciones de poder. Sí, comprendo. ¿Cuáles son las principales diferencias entre filosofía y sociología? Obviamente no son iguales. Exacto. Ok, las principales diferencias es la sociología se enmarca en estudiar la estructura de la sociedad, cómo funciona, cómo desde el sistema se establecen los roles, cómo se establece la función de cada individuo dentro de este grupo humano, cómo se dan las relaciones entre grupos, entre personas, entre instituciones. Y la filosofía, por su lado, va más a descubrir cómo es que piensa el ser humano, a descubrir, o en este caso a hacer una crítica de cómo es que funcionan los sistemas de conocimiento. Porque, por ejemplo, a ti te llega un conocimiento, pero tú no averiguas cómo se formó, quién está detrás de ese conocimiento. Entonces la filosofía sí trata de ver más atrás y desde ahí descubrir qué es lo que está pasando, a quién sirve ese conocimiento o quién lo está manipulando. Entonces la sociología es más, en este caso, comprensiva
y la filosofía más analítica y crítica. Exacto. Bueno, ¿cuáles escuelas y corrientes de pensamiento de sociología considera usted que ha influenciado la historia de El Salvador? Una de las sociologías más fuertes es la sociología comprensiva, que es de la sociología de Karl Marx y otro personaje llamado Max Weber. Creo yo que estas dos sociologías, Karl Marx por la parte económica, por la parte filosófica, y Max Weber también por la parte económica, él escribió algo que se llama La ética protestante y el espíritu del capitalismo, para mostrar cómo desde la organización de un grupo social en Alemania, allí se puede decir que nació los principios del capitalismo que hoy conocemos. Entonces estas dos, o esta sociología comprensiva que se le llama, es la que más ha influido a El Salvador por la línea de Marx o por la línea de Max Weber. Y últimamente se está hablando de una sociología dialógica, que es en Latinoamérica como buscar el diálogo entre los diferentes grupos. Creo que serían las dos sociologías más influyentes en este país. Sí, porque o sea, ahora últimamente el capitalismo es el que gobierna casi que todos los países. Bueno, ¿y cuáles son las funciones de la filosofía en la sociedad actual del país? Bueno, una de las funciones debe ser la función desideologizadora, se llama, que es decir, como a nosotros nos han educado de cierta manera, nos han enseñado a creer ciertas cosas, pero no a cuestionarlas. Le tenemos miedo a cuestionar las cosas, entonces la filosofía tiene una función de desideologizar, es decir, ayudarte a quitarte las ideologías y dejar como el conocimiento más puro. Entonces esa desideologización es clave, porque la mayoría de nosotros tenemos cantidad de ideologías dañinas, por supuesto, que nos limitan, y la filosofía tiene esa función. La otra es que tiene una función crítica, es decir, no conformarme con que lo dijo fulano, sino por qué, a cuestionar muchas cosas. Y otra función que tiene es creadora, es decir, la filosofía me ayuda a crear nuevo conocimiento, a crear nuevas ideas o a crear nuevos planteamientos. Y quizás podría añadir una que me parece a nivel personal muy importante, y es propositiva. Es decir, si yo hago una crítica, tengo que proponer una mejora. No solo criticar por criticar, sino una crítica que me lleve a proponer. Y bueno, ¿cuál es su aporte como profesional en la sociedad salvadoreña? Ok, uno de mis aportes principales es ayudar a que los estudiantes comprendan la realidad salvadoreña, para comenzar. Porque a veces nosotros nos ponemos a estudiar a Europa, a Estados Unidos, que está bien, pero la realidad nuestra no la conocemos, las problemáticas que han sucedido, los grandes giros y cambios históricos. Entonces, al comprender bien nuestra realidad nacional, eso nos puede llevar a ser más conscientes y participar, tener una participación ciudadana para las transformaciones. Porque quieras o no, nosotros estamos inmersos en este país y todo lo que aquí suceda nos va a afectar a nosotros, a nuestra familia y a las futuras generaciones. Entonces esa es una de las principales funciones que tengo con el área de tanto la sociología como de la realidad nacional, que es que comprendan cómo es su país, cómo es su realidad, cómo está estructurado esto, cómo es la sociedad salvadoreña, por qué es como es. No es así por así, ¿verdad? Sino que hay cantidad de acontecimientos que han hecho que seamos así. Esa sería una de las principales funciones. Y la segunda es formar pensamiento crítico en los estudiantes. Es decir, no que anden criticando, ¿verdad? Porque no es eso, sino que cuestionen algunas cosas como para encontrar el equilibrio en el contexto. Bueno, ¿qué consejo le daría usted a los estudiantes de comunicación? Ok, primero esta iniciativa yo la aplaudo mucho, en tratar de unir estas dos disciplinas, la sociología con la economía o la filosofía. Eso es muy aplaudible. Y lo segundo es que no cesen en este camino de comprender cómo funciona la sociedad, porque si comprendes cómo funciona la sociedad salvadoreña, vas a entender cómo actúa el salvadoreño, por qué piensa así, por qué se relaciona así, por qué consume lo que consume
y al tener esa comprensión vas a poder desarrollar una profesionalidad más efectiva, porque sabrás a quién estás llegando, sabrás cómo en este caso relacionarte, cómo venderle algo o en este caso cómo atenderle ante una necesidad profesional. Así que yo creo que la comprensión de la sociedad es clave para cualquier disciplina académica y la de ustedes mayormente. Bueno, muchas gracias por su tiempo prestado. Un gusto y gracias a ustedes también.